Volvemos a hablar de violencia de género, volvemos a hablar de femicidios, porque sorprenden las cifras que ya están superando el 40% de femicidios de lo que fue todo el 2020. Las denuncias, las matanzas de mujeres por diferentes razones lamentables, repudiables, bueno, están preocupando a organizaciones como Mumalá, por ejemplo, y otras que se dedican a la difusión y a la concientización de lo que está pasando con las mujeres y con las matanzas de mujeres desde hace mucho tiempo, pero fundamentalmente lo que pasa en este año, en donde transcurrieron 5 semanas y ya se puede hacer un raconto triste de que se está llegando al 40% de femicidios de lo que pasó en el 2020, por ejemplo. Vamos a hablar, para entrar en detalle, con Betiana Cabrera Fasolís, que es coordinadora de Mumalá, y que realmente difunden esta preocupación generalizada. A mayor concientización, a mayor avance, a mayor puesta sobre la mesa, parece, de estas cuestiones, trasciende más violencia. ¿Es eso? ¿A qué se debe? ¿En qué radica? Si estamos visibilizando, si estamos discutiendo cuestiones que hace siglos venían rezagadas, ¿por qué no empieza a erradicarse la violencia de una buena vez, la violencia de género y las matanzas, los femicidios? Saludamos a Betiana. Paula, que te saluda. Betiana, buen día. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, la verdad es que estamos en un comienzo de año muy complejo. Terminamos el 2020 con 14 femicidios en la provincia de Córdoba y 270 a nivel país. Por fuera de eso se suman otras muertes violentas por condición de género. También se suman algunos casos que están en investigación y demás, según nuestro observatorio, que es el Observatorio Nacional Mumalá, que estamos en 20 de las 24 provincias, porque lamentablemente cifras oficiales, carecemos de cifras oficiales, excepto las de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, la situación de Córdoba, la verdad es que nos comienza a alarmar profundamente, porque por cada semana de lo que va del año hubo un femicidio. Y esto es tremendo, pero también esto da cuenta de que el fenómeno de la violencia de género es un problema sistémico, es un problema que tenemos como sociedad, con una sociedad que tiene una alta tolerancia hacia la violencia de género, que tal vez a partir del 2015, del Ni Una Menos, logró algún tipo de consenso social acerca de que está mal pegarle a las mujeres, está mal matar a las mujeres, pero después hay un continuum de otras violencias que están totalmente invisibilizadas y que lamentablemente decantan en esto. Y me refiero a las violencias psicológicas, las simbólicas, las económicas, me refiero a lo que hace el acoso callejero, a la objetarización de la mujer, a la violencia económica. Nosotros seguimos cobrando por los mismos trabajos, muchos menos que los varones, somos los que tenemos acceso a trabajos más precarizados y más flexibilizados, porque de entrada contemplan la posibilidad de que nosotras seamos madres, de que podamos estar embarazadas, de que tengamos que retirarnos antes para hacernos cargo de las tareas de cuidado. Entonces, y sobre todo, esta mirada acerca de que la violencia de género es un continuum crítico, no ocurre de la noche a la mañana, en una relación comienza con lo que es la posesión, los celos, la manipulación, la pérdida de la independencia económica, las pérdidas de las redes de sostén sociales, familiares y de amigos y demás. Y eso va ocurriendo porque se nos exige a las mujeres que cumplamos con ciertos mandatos, ¿no? Con ciertos mandatos de que no podemos estar solas, de que no debemos ser las solteronas, de que el amor todo lo puede, de que cualquier dificultad se puede superar. De todas maneras, Betiana, hubo un avance en eso, un intento de ruptura, de mandato, de matrices, aunque no alcanza, porque estaba viendo lo que ustedes publicaron, el relevamiento de todo lo que fueron los casos puntuales. Y cuando hablamos de femicidio, hablamos de casos puntuales, de personas, de Gabriela Verónica Lencina, por ejemplo, asesinada el 27 de diciembre, de Ivana Juárez el 15 de enero, de Nilda Peano el 20 de enero,
enero, de Marisa Moyano el 31 de enero, Liliana Estefanato el 1 de febrero, y en el interior de la provincia esto, que es todo un tema también, sobre todo en el interior de la provincia. Sobre todo en el interior de la provincia. Sin lugar a dudas hemos avanzado un montón, muchísimo, con mucha sinergia, y sobre todo gracias a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones feministas y a los medios de comunicación que cada vez problematizan más este tema. El tema está en que todavía no es algo que está transversalizado en nuestra sociedad, entonces no llega a todos los rincones. Entonces, ahí viene el planteo, por ejemplo, de lo que ocurre por fuera de la capital provincial, que nosotras aquí en la provincia de Córdoba tenemos una tendencia de más de 5 años en donde el 70% de los homicidios se dan en el interior provincial. Y yo acá quiero hacer una gran salvedad, porque el análisis como más sesgado que podemos hacer es decir, no, bueno, pero los sectores más conservadores están en el interior provincial, y no es así. Lo que ocurre en el interior provincial es que justamente hay una desigual redistribución de la información y de los recursos, y sobre todo con recursos nos estamos refiriendo al presupuesto que se asignan para estas políticas de prevenir y promocionar, es decir, llegar antes. A ver, tenemos esto es una temática que, como yo recién decía, es una temática intrínseca de nuestra sociedad, no es un monstruo, no es un loco, no es una sola que está en una situación vulnerable y es sometida, es un problema social, sistémico. Claro, entonces, pero digo, hay decisiones políticas. Necesitamos equipos interdisciplinarios que estén instalados en el interior provincial, que no solamente cobren un monotributo que no supera la canasta básica, y que sean los encargados sobre todo trabajar en la prevención y la promoción. Lamentablemente la prevención y la promoción no nos significa inaugurar absolutamente nada, no nos significa sacarnos ninguna foto, cortar ninguna cinta, sino que justamente significan las políticas a largo plazo y, por ejemplo, la adecuada implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, eso requiere de muchísima más voluntad política que inaugurar un edificio. ¿Por qué? Y porque sí, nos contrapone con los sectores más conservadores y más reaccionarios de nuestra sociedad. Inclusive nos dicen, no te metas con nuestros hijos, ¿no? Bueno, sí, tal cual. Betiana, quería preguntarte eso, puntualmente, ¿qué diálogo tienen como Mumalá con el gobierno, por ejemplo? Queríamos hablar con la ministra de la Mujer, bueno, no pudimos establecer contacto para hablar de esto puntualmente. Se inauguran puntos mujer, se inauguran, como vos decís, edificios. ¿Qué pasa con la implementación de la ley sexual, ¿no? O, por ejemplo, con un montón de cuestiones que, como vos decís, faltan difundir provincia para adentro, puerta para adentro del interior? Tal cual. Hay que peinar todo el territorio en toda su extensión, hay que peinarlo, eso es así. Lo cierto es que nos parece muy bien que se inauguren puntos, ¿no? Puntos descentralizados para trabajar la temática. El problema es que eso se tiene que transformar en una política de Estado, no solamente, es decir, esos equipos tienen que estar en estas localidades, tienen que estar y tienen que trabajar muchísimo en la prevención y la promoción. Porque nosotros recordemos que con una denuncia no es que mágicamente se revierte toda esta situación. El proceso para salir de una relación violenta es muchísimo más largo, necesita ayuda, necesita contención y necesita acompañamiento. Y muchas veces también necesita recursos. Por eso es más difícil salir de estas situaciones de violencia para aquellas mujeres e identidades feminizadas también, que pertenecen a los sectores más vulnerables. Bueno, Betiana, ahí diste con un punto central que me gustaría preguntarte, ¿qué percepción tenés desde Mumalá y desde la militancia en esta cuestión? El movimiento Ni Una Menos, vos lo presentabas y a partir de movilizaciones y visibilizaciones de estas cuestiones, tuvo una incidencia muy
muy importante. Ahora, después, en el transcurrir del tiempo, que es poco, desde el 2015 esta parte, hubo fragmentación, puertas para adentro de diferentes organizaciones, de lo que es, por ejemplo, el feminismo popular, ¿no? Cómo se llega al barrio, cómo se llega al interior del interior y la distribución o la falta de distribución de la información. Y después el feminismo más institucional, el de la foto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y lo que pasa es que más que fragmentación, tiene que ver con la diversidad, ¿no? Tiene que ver con todo lo que ocurre. El feminismo no hay uno solo, feminismos son muchos, como vos recién decías. Nosotros por ahí cuestionamos severamente la falta de coherencia y compromiso con ciertos feminismos institucionales, que bueno, por un lado tienen en lo formal una agenda de género que está bien, pero en la práctica ocurre esto, ¿no? En la práctica no terminan de ejecutar los presupuestos, en la práctica son las mismas supuestas feministas que explotan a las profesionales y a las empleadas y a las mismas empleadas que son las que nos cuidan, ¿no? Que son las que hacen las tareas de cuidado. Hoy lamentablemente nos enteramos, en realidad hace una semana, que se desmanteló el equipo de atención en lo que es violencia sexual, ¿no? Es decir, solamente ocurre el primer contacto para la denuncia y demás, pero después no hay un equipo, se desmanteló el equipo de seguimiento y acompañamiento. Bueno, esto claramente no es una política feminista y nosotros esas cosas las criticamos. También hay que decir que no estamos de acuerdo con este feminismo que tiene matices, ¿no? Que por ahí te pelea un cupo, ¿no? Un cupo para acceder a puestos, pero cuando llega a esos puestos y a esos cargos, por ejemplo, te vota en contra del aborto legal, seguro y gratuito, que es justamente la única medida sanitaria en el mundo que ha dado reales resultados para reducir la mortalidad materna, y eso es así, eso es fáctico. Entonces, la verdad que no lo entendemos. Y después, por ahí, tenemos algunos feminismos, por ahí nosotros adscribimos al feminismo popular, que se hace cotidianamente en los territorios, por eso tenemos esta mirada tan gradual y progresiva de lo que son los procesos sociales. Se deben dar a partir de la presencia del Estado, a partir de campañas masivas de comunicación, a partir también de salir, las consignas nos sirven un montón y las movilizaciones también, pero también hay que hacer un trabajo en terreno que es mucho más profundo, coherente y cotidiano, de la que todos podemos ser parte. Y para ser feminista no hace falta leerse muchas bibliotecas, no hace falta por ahí salir a la calle con 1 o 2 o 3 pañuelos y 1 o 2 carteles, sino lo que hace falta es tener una praxis feminista en el lugar que nos toque transitar. Ese es uno de los desafíos que por supuesto tenemos en este 2021. Y lograr cosas con hechos, porque desde Mujeres de la Matria Latinoamericana, por ejemplo, y con estos relevamientos lo que se busca es visibilizar una situación y tratar de acercar con las instituciones y con el Estado para que las políticas se apliquen y lleguen al interior, en este caso del interior, y a todo el territorio en donde nos preocupa la matanza de mujeres y de entidades feminizadas. Betiana, mucho gusto hablar con vos. Muchas gracias por el contacto con Puntal AM y estamos en contacto. No, muchas gracias a ustedes por el compromiso en comunicar estas cosas, ¿no? De eso se trata, del feminismo en todos lados, en cada uno de los espacios que nos toque transitar, inclusive cuando ocupamos espacios de los medios de comunicación. Eso también hay que decirlo. Gracias a ustedes. A que las feministas pudimos hablar de esto, las cosas van a cambiar. Muchas gracias. Un abrazo.